como ha dicho María Ángeles, yo soy Mila, para aquellas personas que no me conocen, psicóloga del programa de acogimiento desde hace 12 años. Y hoy pues me encuentro junto a un profesional que, bueno, es muy grato que participe hoy con nosotros porque, como ha dicho Paco, es amigo de la Fundación Margen y Vínculo desde hace muchos años, pero además tiene una larga trayectoria en este ámbito dirigido a la atención infanto-juvenil. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y con formación en posgrado en terapia familiar sistémica, tiene un curso superior de formación como director de Centro de Servicios Sociales y se ha especializado en la atención a la familia e infancia en situación de riesgo social. Es experto universitario en coaching ejecutivo y personal por la Universidad de Sevilla. Ha colaborado como docente del Observatorio para la Infancia en Andalucía y del Instituto de Administraciones Públicas. Y luego, pues, en lo que es su experiencia profesional, siempre ha trabajado en la atención a familias e infancia en dificultad psicosocial. Primero como psicólogo y director del Centro de Acogida de Menores Abril, luego como técnico del Servicio de Protección de Menores y desde hace 11 años como psicólogo del equipo de tratamiento familiar de la Diputación de Cádiz, donde continúa en la actualidad. Agradecerte hoy tu presencia y el que, bueno, hayas aceptado sin reparo nuestra invitación y que, bueno, compartas tu experiencia con nosotros hoy. Y bueno, como ha dicho María Ángeles, el tema en concreto del que él nos va a hablar es la familia como agente terapéutico. Bueno, yo me voy a levantar porque estoy más cerca de ustedes, si no, yo no estoy acostumbrado a estar detrás de una mesa y mucho menos detrás de una tarima. Buenos días a todos, ¿me escucháis bien por allí detrás también? Sí, ok. Yo no soy profesor de universidad ni nada parecido, así que estar aquí con gente que me escucha y yo hablo, se me hace bastante complicado. Lo que sí es cierto es que me encantaría colaborar con ustedes y que ustedes conversaran conmigo. Yo esto lo veo complicado porque ¿quién conversa desde allí atrás conmigo? Prácticamente nadie. Pero lo vamos a intentar de todas formas, ¿vale? Yo quisiera deciros en primer lugar dos cosas antes de empezar a trabajar con ustedes, ¿no? La primera es que estoy encantado de estar aquí hoy, fundamentalmente por dos razones. Una primera porque desde siempre he trabajado con niños y con familias y por lo tanto estar con ustedes aquí hoy, que ustedes son los expertos, ¿no? Para mí es un placer, un enorme placer. La segunda porque la Fundación Margen y Vínculo es un ente al que yo he visto nacer y he visto crecer. Hoy que tengo el gusto de estar aquí con mi mujer le decía hace un momento que era increíble lo que ellos han montado aquí hoy, ¿no? Y que cuando yo vi a la Fundación nacer en una pequeña habitación de la estación de San Roque, que es un pueblo de Cádiz, y veo ahora lo que ustedes y ellos han creado, pues la verdad es que me levanto el sombrero, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, porque para mí es un gusto. Luego, por otro lado, otra segunda razón por la que me siento muy bien acogido aquí es porque yo soy padre de dos niños. Soy papá de una niña de 18 años, que está ahora aquí en Sevilla estudiando en la universidad, acaba de empezar, está todo el día montada en bicicleta y en autobús, y dice que las bicis pesan mucho, y digo, bueno, ya te acostumbrarás, no lo sé. Y esta chica que se llama Paula es mi hija mayor, y luego tengo un nene que está por ahí abajo jugando, que se llama Carlos, que tiene 5 años, y soy papá biológico de esos dos niños. Y además también tengo la suerte de trabajar en terapia muchas veces con familias que tienen niños acogidos o niños adoptados y que están teniendo problemas y dificultades en la convivencia, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso en el trabajo que me cuesta a mí día a día llevar hacia adelante mi familia con dos hijos biológicos. Y les digo a la gente con la que trabajo, a las familias acogedoras y adoptivas, lo primero que hago es darle un aplauso y decirle, yo sería incapaz de hacer lo que hacen ustedes. Es decir, el trabajo que ustedes hacen como acogedores, a mí me parece imposible de hacerlo por mi parte, porque me parece de un esfuerzo
y de una entrega y de una nobleza impresionante. Así que lo primero que hago es manifestar mi más absoluto respeto a ustedes que están aquí, y me acuerdo mucho de mis maestros cuando me dicen que el experto no es el profesional, sino que los expertos son los que están ahí enfrente, que son ustedes. Por eso lo que quiera yo conversar con vosotros hoy, quiero compartirlo con ustedes. Y quiero ver cómo resuenan ustedes, qué sienten ustedes cuando yo les propongo algo o les digo algo. Porque estoy seguro de que si a ustedes lo que yo les diga les resuena como algo interesante, entonces tendrá valor. Si no les resulta interesante, para mí entonces no tiene valor. ¿Me entienden? Así que ustedes me hacen lo que los expertos llamamos un feedback, ¿eh? Y pueden decirme, Carlos, esto que estás diciendo es una chorrada, ¿eh? Y entonces yo cambio. Quiero que os sintáis cómodos para yo también sentirme cómodo en este rato que vamos a charlar juntos, ¿vale? Voy a empezar a presentar unas transparencias que nos sirven un poco como guía de lo que voy a conversar. Bueno, yo he querido hablar hoy de la familia como agente terapéutico, porque, bueno, trabajo con niños en situación de maltrato y abandono y abuso desde hace 23 años. Esto es un rollo de decir que uno trabaja desde hace 23 años porque la gente rápidamente puede hacer un cálculo de la edad que tengo y decir, la bien, no es viejo este. Pues sí, un poco sí, ¿no? Pero bueno, es el cálculo que hacemos y no tenemos más remedio que aceptarlo. 23 años trabajando con niños maltratados supone hacerse una idea clara y rotunda de lo que es el daño que estos niños han sufrido, ¿no? Entonces, ustedes cuando inician un acogimiento de un niño, aunque sea un niño que no presenta ningún tipo de síntomas, es un niño dañado. Si hay alguna característica en común que tienen todos los niños acogidos con los que ustedes están viviendo, es que todos son niños dañados. Porque las situaciones de abandono, de maltrato, de negligencia, siempre producen daño. Siempre. Ese es mi punto de partida. Entonces ustedes trabajan con niños, conviven con niños que están seriamente dañados. Unos tienen más síntomas, más problemas de conducta, son más hiperactivos, y otros no. Pero no se engañen, los niños que no tienen síntomas no quiere decir que no hayan sido dañados. Siempre el maltrato y el abandono produce daño. Y esto lo hemos podido ver los que trabajamos con familias biológicas, lo hemos podido ver a lo largo del tiempo. Yo trabajo con familias biológicas día a día, en la Diputación de Cádiz, y trabajo con niños que están siendo sometidos a situaciones de negligencia. Y me pregunto cada minuto si tengo o no tengo que separarlo de esos papás. En cada segundo me estoy preguntando hasta dónde voy a seguir trabajando con estos papás biológicos. ¿En qué momento voy a separar a este niño de sus papás biológicos o no? Porque estoy siendo consciente de que están sometidos a un nivel de daño. ¿Me entienden con esto? Entonces quiero hablarles un poco de esto, del daño de los niños con los que ustedes conviven, para que luego podamos hablar de qué pueden y qué están haciendo y qué pueden hacer ustedes. Porque yo creo que ustedes son los mejores terapeutas para estos niños. Los profesionales podemos de alguna forma tener una sesión, podemos reunirnos un día al mes, un día a la semana, pero el verdadero agente terapéutico de un niño que ha vivido una situación de maltrato es la familia. Yo tuve la oportunidad de conocer, como dice Paco Mena, las familias canguro, el programa de familias con canguro cuando se creó. Participé un poco inicialmente en el programa de formación de los profesionales que iban a apoyar a estas familias canguro, que eran cuatro profesionales nada más. Y nos dimos cuenta de que era un reto increíble, porque si hacer un acogimiento permanente es difícil, hacer un acogimiento de urgencia a mí me parece aún más complicado. ¿Por qué? Pues porque ustedes tienen que empezar a convivir con un niño. Hay gente aquí de FAU, ¿sí? Ustedes tienen, corríjanme si me equivoco, pero yo creo que ustedes tienen que empezar a convivir con un niño que está dañado. Además tienen que empezar a convivir inmediatamente después del mayor daño, que es habérselo retirado a sus padres. Porque no se equivoquen, aunque el niño está sufriendo un gran daño con sus padres, el niño no quiere dejar de vivir con sus padres. Hay una cosa que en psicología le llamamos la lealtad familiar, y esta la tenemos todos ustedes y yo. Es decir, todos tenemos una lealtad familiar. Es cuando un amigo
empieza a criticar a su madre. ¿No lo han visto nunca esto de pues mi madre es, pues mi madre es, pues mi madre es? Cuando uno dice es verdad, pues tu madre es, dice de mi madre no hable tú malamente, ¿no? Pues esta es la misma cosa, ¿no? Esto es así. Entonces estos niños cuando van a una familia acogedora de urgencia, lo primero que sienten es que le han quitado y le han arrebatado a su mamá y a su papá. Además no piensan que la Junta de Andalucía son una gente buena, que buena gente, no, piensan que son odiosos. Piensan que son una gente odiosa. A ver, algunos habrá que lo sean, pero no todos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando la FAU, la familia acogedora de urgencia, empieza a convivir con este niño, se encuentra un niño que está explotando en la mayoría de las veces. No tiene por qué ser explotando conductualmente, también puede ser absolutamente introvertido, ¿no? Y cuando ya empieza a construir algo interesante con él, va, coge y se va a otro lado. Entonces este es el reto increíble, porque no hay mayor ejemplo de entrega para mí que un acogimiento familiar. Pero es que no hay mayor ejemplo de entrega para mí dentro de un acogimiento familiar que el de una FAU. Porque si en un acogimiento familiar, yo siempre digo que el acogimiento familiar supone dar, y a lo mejor algún día recibimos. Porque estos niños no están en condiciones de dar, están en condiciones de recibir. Pero es que la FAU es dar y dar. Y cuando ya va a empezar a recibir, coge y se va, ¿no? Es interesante esto. Así que esa era la primera cosa que quiero decir yo a sus pies, porque ustedes son los grandes aquí, ¿no? Ya, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco. Vale. No sé si habrán oído que muchas veces últimamente hablan de que la mayoría de los niños que han sufrido situaciones de maltrato y de abandono tienen daño en su apego, en el estilo de apego, ¿vale? Y muchas veces se está hablando de apego últimamente de una manera muy alegre, pero yo quisiera hoy con vosotros compartir algo más acerca del apego. ¿Qué es el apego para mí y en qué consiste? ¿Y por qué genera tanto daño en los niños la ruptura del vínculo de apego? A ver, había un psicólogo que se llamaba John Bowlby, un tipo experto en el tema del apego, el que inventó todo esto, que decía que en los primeros años de vida, sobre todo en el primer año de vida, se establece entre las mamás, sobre todo las mamás biológicas y los niños, y los papás cuando son los únicos cuidadores, se establece el sentimiento de seguridad básica. Es decir, un niño establece un vínculo con su madre o con su padre, y ese vínculo le da seguridad para poder explorar el mundo, para poder relacionarse con el mundo. Entonces, si ese vínculo está alterado, entonces cuando hablamos de que existe un trastorno de apego. ¿Me entienden esto? Esto es un poco la base de todo lo que voy a comentar. Entonces es muy importante que nos quede claro. Es decir, ese sentimiento de seguridad básica, esa relación inicial que la madre tiene con el niño en el que lo protege en todo momento, ese sentimiento de seguridad básica es el sentimiento que constituye el apego. Entonces, cada día más investigaciones dicen que si en los 0 a 3 años se producen daño por maltrato, abandono, negligencia o abuso en un niño, se está produciendo un trastorno grave en el apego. Y por lo tanto ese trastorno grave en la estructura de apego del niño va a afectar al niño el resto de su vida. Es decir, que lo que ocurre en un niño en los 2-3 primeros años de su vida es absolutamente fundamental. Fundamental. Por eso yo decía al principio que todo niño que ha sido maltratado es un niño dañado. ¿Cuántas veces hemos acogido un niño y hemos dicho, mira, este niño no tiene síntomas, este niño es asintomático, este niño no tiene ningún problema, este niño se integra perfectamente, este niño tiene un rendimiento escolar bueno, aceptable? Y sin embargo, al cabo del tiempo, cuando menos lo hemos esperado, ha empezado a presentar síntomas. Porque el daño puede estar dormido, puede estar latente. También podemos tener niños que nunca hagan ningún tipo de síntomas. Pero yo quiero que ustedes se relacionen con la idea de que están acogiendo a un niño que necesita de su ayuda terapéutica, independientemente de que no tenga síntomas. Nunca se despisten.
Nunca se despisten, nunca piensen, con este no me tengo que dejar mucho la piel porque este niño funciona solo. No, no hay niño que funcione solo. Todos necesitan nuestra ayuda como familia. Yo les voy a hablar también del concepto de la resiliencia. Luego se lo explico, porque es el mayor papel que ustedes pueden hacer con un niño dañado. Vamos a ver un poco esto. ¿Qué es el apego, en realidad? Hay un autor vasco, un psicólogo vasco que a mí me gusta mucho, se llama José Luis Gonzalo. Esto Lola ya lo conoce, me puede ayudar. José Luis Gonzalo habla del concepto de resiliencia primaria. ¿Qué es el concepto de resiliencia primaria? Es la capacidad que tiene cualquier persona para superar una adversidad. Cuando digo cualquier persona, digo ustedes o yo o cualquiera de los niños nuestros que están jugando ahí fuera. Es decir, la capacidad para sobreponernos a las adversidades. Esa es la resiliencia primaria. Y esa resiliencia primaria tiene tres elementos. Una, el vínculo, que es lo que típicamente ya hemos llamado el apego, es decir, el vínculo que se establece entre los padres y los hijos. Dos, los límites. Ya saben lo que son los límites, ustedes están todo el día poniendo límites, igual que yo. Los límites es la necesidad que tiene un niño de que le digan esto no, esto sí, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, ahora te tengo que castigar un rato sin ver televisión porque hiciste esto, ahora vas a hacer lo otro. Estos son los límites. Tenemos el vínculo, allí no se ve esto, ¿no? No se ve nada, claro, está claro. Tendrían ustedes que ser, aparte de acogedores, tener la visión de Superman, eso ya no creo que... no es posible. Bueno, el vínculo, los límites y la parte emocional es el tercer componente de la resiliencia. Es decir, la capacidad para relacionarse con el otro, lo que nosotros llamamos la empatía. La capacidad para relacionarse con los demás, que es la empatía. La capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro. Yo no sé si lo habéis visto, pero los niños con los que vosotros vivís y con los que yo trabajo, hay muchas veces que tienen dificultades en alguno de los tres elementos. Tienen dificultades para establecer vínculos, o tienen dificultades para aceptar los límites, muchos. O tienen dificultades para relacionarse con los otros, porque tienen dificultad no para comunicarse, no para jugar, sino para ponerse en el lugar de los otros, para hacerse cargo del daño que pueden causar a los otros. ¿No han visto que muchos de los niños con los que trabajamos, con los que vivimos, son niños que no tienen inconveniente en pegar una patada, en empujar, y pensamos, ¿por qué son así? Porque no están evaluando el daño que causan en los otros, porque ese recurso no lo tienen desarrollado. Más o menos se ven reflejados un poco en esto. Bien, esto es algo que tenemos que hacer los padres siempre. Desde que un niño nace, tenemos que establecer un vínculo. Esa es la tarea que tenemos mi familia y yo. Con mi hijo Carlos, por ejemplo, tenemos que establecer un vínculo, tenemos que ayudarle a establecer unos límites y tenemos que ayudarle a que desarrolle la comunicación y la relación con los otros. Y esto es lo que no hacen las familias biológicas con los niños cuando maltratan o son negligentes. Es decir, o no hay un vínculo permanente y seguro, o no hay unos límites coherentes y consistentes, o la empatía y la comunicación están dañadas. Claro, si ustedes trabajaran con familias biológicas como yo, muchos de ustedes conocen a las familias biológicas, ¿no? Y tienen que estar con ellos cuando hacen las visitas, etc. Verán como ellos también muchas veces tienen algunos de estos elementos dañados. Yo tengo familias biológicas que no tienen límites, madres y padres que no tienen límites, o madres y padres que les cuesta mucho relacionarse coherentemente. También son padres y madres que tienen vínculo dañado. Voy a beber agua, un segundo, pueden hacer lo que quieran. Bueno, entonces decimos un poco
que el vínculo es el embrague. Si hacemos una metáfora con un coche, todos conducimos, casi todos conducimos, pero si hacemos una metáfora con un coche, podemos decir que el vínculo, la necesidad de establecer un vínculo sería el embrague del coche, que hace, el embrague es imprescindible para que el motor esté funcionando. Los límites serían el freno. Esto lo vemos claramente, cómo frenamos a nuestros niños. Y la comunicación, la empatía, la relación con los demás sería el acelerador. Ahí es cuando nuestros niños de verdad se desarrollan y crecen. Entonces, el juego del apego es este juego. El del freno, el del acelerador y el del embrague. El del vínculo, el de los límites y el de la empatía. Con este juego, nuestro coche, es decir, nuestro niño, se va desarrollando y va funcionando. Esto no lo hicieron los padres biológicos. Esto lo tienen que hacer ustedes. La tarea es mucho más complicada, porque ustedes lo tienen que hacer en una edad posterior a la que de forma natural tenían que haber hecho sus padres biológicos. ¿Entienden esto? ¿Por allí detrás? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Qué lejos. Luego iré a saludaros, ¿vale? Esto es como Julio Iglesias, pero sin cantar. Bueno. Y un cuarto elemento que se produce en la adolescencia es la identidad, la necesidad que tiene el niño de decir quién soy. Por ahí hemos pasado todos nosotros. Por ahí está pasando mi hija Paula ahora, que tiene 18 años. Definir su identidad, qué es lo que me gusta, con quién me gusta estar, con quién no, quién quiero ser en la vida. ¿Qué ocurre? Que los niños que están en acogimiento familiar, por ejemplo, permanente, tienen una gran dificultad para definir su identidad. Y ya los que están en adopción no hablemos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia se encuentra con dos familias, con dos identidades y con dos pertenencias. La suya biológica, la que le dio la identidad inicial, que le maltrató, que le abandonó, pero que les dejó marcada su identidad y su pertenencia, y la identidad y la pertenencia de la familia con la que viven ahora. Entonces, muchos niños se tienen que definir y decir quién soy, a qué pertenezco, cuál es mi nido al que yo pertenezco. Nosotros tenemos que ayudar a los niños en ese momento de la adolescencia a ser capaces de poder integrar a las dos familias y poder transmitirles una y otra vez que no pasa nada, que pueden pertenecer a su familia biológica y a la misma vez pueden llenarse de su familia acogedora, porque no son excluyentes. Yo siempre digo, y las familias adoptivas con esto se me enfadan, si hay alguna que por favor no se enfade, yo siempre digo que el acogimiento familiar, además me dijeron por aquí que las familias son bucarreras, no te vayas a meter con ellas. Y digo, bueno, estoy aquí con cuidadito. Siempre me dijeron que en el acogimiento familiar, o sea, yo siempre pienso que el acogimiento familiar es un gran recurso terapéutico para los niños. ¿Por qué? Pues porque ustedes son familias que están a disposición del niño y de su historia. ¿Vale? Están a disposición del niño y de su historia, están disponibles para ayudar a un niño. Pero siempre me encuentro con un hándicap, con la adopción. Siempre pienso que la adopción es un recurso que es necesario, que da mucha solución a muchos niños, pero no es un recurso terapéutico para los niños. Es un recurso creado para dar un hijo a aquellos padres que no pueden tener un hijo, aunque luego sirva también para ayudar a un niño. Pero el acogimiento familiar está centrado fundamentalmente en el niño, no en los padres. Por eso yo soy tan partidario de lo que ahora la ley habla, que se llama la adopción abierta. Porque me parece una cosa que si se desarrolla bien va a estar genial, porque es un modo de adoptar a un niño y darle un vínculo filiativo, es decir, un vínculo de paternalidad y filiación, y a la misma vez respetar su historia, su modelo histórico y sus visitas y sus relaciones con sus padres biológicos. Yo hablo mucho con los niños adoptados. Sí, ya me lo imaginaba. Alguien no tendría que estar de acuerdo en esto. Mantener este vínculo
Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, en esto estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me refería un poco a la idea de mantener, si no la comunicación, la relación, mantener algo que estoy seguro de que tú mantienes si tienes también el niño en la acogida, que es el respeto, la consideración y la historia, el origen, que la filiación no niegue la historia, ¿sabes? Eso es a lo que me refería. Exacto, ¿sabes? Claro. Claro, ya me imagino que en tu caso eso no se da, pero sí me lo he encontrado en algunos casos. Bueno, entonces, un poco esta es la idea. La idea es que de alguna forma la familia acogedora sustituya esta función que no hicieron los padres en su momento. Esta es la que ustedes tienen que hacer en este momento. Doble reto, porque tienen que acoger a niños y a la misma vez tienen que ser terapéuticos para estos niños. Bueno, de esta idea del vínculo, ¿no? De esta idea de la necesidad de establecer vínculos, de la necesidad de establecer límites y de la necesidad de que los niños se comuniquen, surgen lo que se llaman los estilos de apego. Todos nuestros niños tienen más o menos diferentes estilos de apego. Hay niños que tienen un apego seguro, que son aquellos niños que tuvieron la oportunidad de desarrollarse con un buen vínculo, con unos buenos límites y con una buena capacidad de empatía, que son los menos de los que tenemos nosotros. Y luego hay niños con apego inseguro, ¿vale? Que son niños que, de alguna forma, alguno de los tres elementos que he mencionado antes no se han desarrollado de manera coherente. ¿Me seguís? Entonces, bueno, dentro de los tipos de apego, no me voy a enrollar mucho con esto, pero tenemos tipos de apego evitativo, que son los niños que evitan relacionarse con los otros, que son más introvertidos. Tenemos tipos de apego ambivalente, que son niños que responden de una manera no previsible, es decir, una vez se acercan, otra vez huyen, una vez se acercan, otra vez huyen. Tenemos niños con tipo de apego inhibido e indiscriminado. Inhibidos son niños que están totalmente bloqueados, que no se relacionan inicialmente, que nos cuesta mucho trabajo cuando se inicia el acogimiento que los niños se relacionen con los otros, incluso con nosotros mismos. Y el tipo de apego indiscriminado, que para mí es un poco el que más problemas me da en terapia. Es decir, la mayor parte de las familias que acuden a terapia porque tienen niños en acogimiento con problemas, son niños que tienen apego indiscriminado, ¿vale? ¿Qué es el apego indiscriminado? Bueno, son niños que tienen una explosividad conductual, son niños muy externalizantes, como nosotros le llamamos. Son niños que están continuamente portándose mal, no aceptan límites, están siempre agresivos, pegándose con los demás, no están quietos en la escuela les llama que son hiperactivos. ¿Tenéis algunos niños de estos? ¿Alguno habrá? Esto sí que es un reto, ¿no? Trabajar con un niño con estas características, ¿no? Son niños que no paran, son niños que están continuamente dando guerra, y son niños que tienen muchas dificultades en la escuela. Ahora lo vamos a ver, porque la escuela muchas veces no es capaz de comprender que estos niños están dañados y que necesitan un espacio y necesitan un tiempo. Entonces yo sé que ustedes mantienen una lucha terrible muchas veces con la escuela para que entiendan esto. Esto es un tema, Esto es un tema. ¿Hay maestros por aquí? ¿Sí? Podemos dialogar sobre eso, ¿no? Porque yo tengo muchas dificultades con los niños que están en la escuela, con niños adoptados, niños acogidos, o niños que viven con su familia biológica y que están en la escuela y están generando muchas disfunciones al interior de la escuela, en el aula, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por mucha voluntad que tengan los profesionales, el sistema escolar no está preparado actualmente para dar respuesta a estas necesidades individuales. El sistema escolar se llena la boca, desde mi punto de vista, se llena la boca diciendo que atiende a la diversidad. Mentira. El sistema escolar, desde mi punto de vista, no atiende a la diversidad. Algunos profesionales individualmente se implican y atienden a la diversidad, esto sí. Pero un sistema escolar como el de mi hijo, donde hay 27 niños en clase, ¿quién atiende a la diversidad con 27 niños? Yo no lo veo, ¿no? Después, si queréis, podemos debatir sobre esto. Y me podéis dar, los maestros, me podéis dar candela en esto.
No se puede, por muy bien que... No se puede, porque es imposible atender a niños que están tan dañados dentro de un sistema escolar donde hay 27 niños. Yo tengo este año 25 niños de 3 años y por mucho que quiere, es que es imposible. Sí, además, los niños que han sido maltratados son niños que necesitan mucha atención, porque además no sé si vosotros lo habéis visto en algunos niños. Ahora mismo te doy la palabra. No sé si vosotros lo habéis visto en algunos niños, pero yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el centro de acogida, yo trabajé 10 años en un centro de acogida, cuando no existían tantísimas familias como existen ahora, cuando las familias eran contadas con los dedos de la mano. Y íbamos a la playa. Un día de domingo los educadores iban a la playa y yo tenía niños que tardaban un rato en encontrarlo porque los niños cada vez que veían una sombrilla y una familia sentada se iban corriendo a sentarse con ellos como para formar parte de esa familia. Entonces, estos niños necesitan un montón de atención emocional porque son niños que están desbordados por la necesidad afectiva. Entonces, en el colegio necesitan gente que verdaderamente, tutores que verdaderamente sean agentes de resiliencia, agentes que les ayuden a crecer y que les den una guía y una orientación para sentirse, primero amados, queridos, entendidos y comprendidos, y luego para que le ayuden a controlar su conducta. Pero es que no podemos controlar la conducta de un niño si de primera no le decimos al niño: yo entiendo tu dolor, yo entiendo tu sufrimiento, si yo estuviera en tu lugar estarías jodido. Y ahora, una vez que yo entiendo esto, me pongo a ayudarle a controlar su conducta. ¿Vale? No entendí la primera frase, dime. Es importante la integración de todos los niños. Por ejemplo, en Inglaterra no hay colegios separados, por ejemplo, para los niños que tienen necesidades especiales. Entonces es importante que estos niños son parte de la clase. Y también los colegios, aquí en Río también tienen psicopedagogas que también están para ayudar. Y los maestros seguros, ahí están una diferenciación entre su clase. Sí. En España, el discurso del sistema escolar es ese. Por si no lo oyeron, lo que decía el compañero es que en Inglaterra no hay colegios de necesidades especiales, sino que los niños están incluidos en el sistema escolar normalizado y tienen unos sistemas de apoyo psicopedagógico dentro del sistema escolar. En España este es el discurso de integración, ¿vale? Pero luego no es efectivo, eso es lo que yo quiero decir. Es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad del día a día, ¿no? Y en Inglaterra el discurso en España se parece a ese. Lo que pasa es que luego hay mucha distancia entre el discurso y la realidad del día a día. Al menos en mi opinión, solo puedo expresar mi opinión aquí. Y mi opinión está basada en una experiencia muy concreta de mi trabajo diario. Bueno, luego hay otro tipo de apego que ustedes también lo verán seguro en sus niños, como el apego punitivo, complaciente y cuidador. El apego punitivo es parecido al apego indiscriminado. La única diferencia es que el apego indiscriminado, el niño que tiene un estilo de apego indiscriminado, no tiene intención de dañar al otro, sino que va un poco como los coches de choque, va chocando con todo lo que se encuentra, pero no sabe ni siquiera con quién choca. Sin embargo, el apego punitivo es un poco más maquiavélico, porque en el apego punitivo el niño centra su objetivo en otro niño, ¿vale? Y de alguna forma tiene la necesidad de tomar poder sobre el otro niño a través del sometimiento. ¿Me estoy explicando bien o me lié? ¿Sí? Y luego el apego complaciente, yo creo que esto lo ven ustedes también, es un tipo de apego que se da mucho en niñas, por ejemplo, y también en niños, pero sobre todo en niñas, que dicen que sí a todo por complacer, sobre todo en las primeras fases del acogimiento. Sí. No te escuché bien. ¿El punitivo dices? ¿Pero qué tipo de apego? ¿El punitivo o en general? Ajá. Puede tener que ver con eso que llaman el aprendizaje vicario, ¿no? Que es un poco el imitar, por ejemplo, la conducta de los padres. Pero no, en la mayoría de los casos el estilo de apego es el resultado del daño, pero a la misma vez el tipo de apego es como una especie de ¿qué estrategia de supervivencia cojo yo para enfrentarme a tanto daño? No sé si me estoy explicando bien. Es decir, si como no tengo un apego seguro,
Si yo me muestro vulnerable como niño, me la van a dar por todos lados, es lo que el niño piensa. Entonces dice, ¿qué estilo de comportamiento escojo, entre comillas, para poder enfrentarme a la vida? Es un poco desde ahí. Y el apego cuidador es el estilo de apego en el que el niño, sobre todo cuando tiene hermanos, se siente muy responsable de cuidar de sus hermanos, casi hace de madre o de padre de sus hermanos. Esto ocurre mucho en los centros de menores. Cuando llegan niños con hermanos, hay muchas veces que hay uno de los hermanos o de las hermanas que se erige como la figura cuidadora de toda la familia. Incluso le dice a los educadores, no, ya cuido yo de mi hermano. No sé si esto ocurre en el acogimiento familiar, pero en los centros sí que ocurre. Es el tipo de apego cuidador. Ok, 10 minutos. Bueno, no sé si habéis visto a vuestros niños reflejados en estos tipos de apego, pero los niños no tienen por qué tener un solo tipo de apego, sino que pueden comportarse de una manera, en un estilo, en un momento determinado, y de otro estilo en otro. Yo solo quería decir de alguna forma, señalar que estos estilos de apego están a la base del daño que sufren los niños. Bueno, hemos hablado bastante del tema del daño. Quisiera poneros un vídeo de 3 minutos, que es un vídeo muy interesante porque desde hace pocos años se han desarrollado mucho las técnicas de neuroimagen. Las técnicas, conocéis el TAG, el escáner, la resonancia. Bueno, pues en la Universidad de Harvard se han hecho investigaciones muy importantes con técnicas de neuroimagen en las que se han demostrado esto que estamos hablando. Es decir, se ha demostrado a través de estudios con neuroimagen que la negligencia y la desatención de los niños en los primeros años de vida produce daño incluso a nivel cerebral. La propia deprivación ambiental de los niños podría producir en muchos niños daño incluso a nivel cerebral. Por eso muchísimos de los niños con los que nosotros trabajamos tienen déficit en la escolaridad y empiezan con un retraso importante en el desarrollo escolar, y por eso les cuesta tanto ponerse al día, porque son niños que han tenido una gran deprivación en todo este área. No son niños irrecuperables, cuidado. Gracias a vuestra labor y gracias a la labor de todos los que trabajan con estos niños pueden recuperarse, pero tenemos que partir de la idea de que el trabajo va a ser duro. Vamos a ver este vídeo, ¿queréis? Sabemos a partir de la investigación sobre la biología del estrés el impacto negativo que este causa durante periodos sensibles sobre la arquitectura del cerebro, que puede afectar el aprendizaje, el comportamiento y la salud física y mental. What this is allowing us to say is that lo que esto significa es que esas experiencias que nosotros les proporcionamos a los niños en esos primeros 3 o 4 o 5 años sirven como el andamios, no les garantiza una vida perfecta más adelante, pero en cierto modo es como una póliza de seguro. Algunas experiencias son más importantes en la niñez que en etapas posteriores de la vida, y por consiguiente es aconsejable invertir en lo que sucede en esos primeros 3 o 5 años de vida. De modo que el estrés persistente cambia la arquitectura cerebral. Permítanme que les muestre esto. Sabemos que existen cambios en la estructura de las células nerviosas que son responsables de la comunicación, que habilitan a los niños a responder en su mundo. Esta es una neurona característica ubicada en la corteza prefrontal. Esta es una neurona después de experimentar un estrés crónico durante el desarrollo. Termina de esta forma. Por consiguiente, el estrés tóxico provoca cambios arquitectónicos que resultan en menos conexiones. It's not only are they at risk. No es solo que ellos estén en riesgo de dependencia de drogas y alcohol, sino que también afecta otros aspectos de su biología. Corren el riesgo de la depresión, quizá nadie se sorprenda de eso. Corren el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuramente.
It's not as though the die is cast. No es como si la suerte ya estuviese echada y las puertas se cerraran, pero nos dirá, si quieres que este niño vuelva a una trayectoria de desarrollo normal, si esperas mucho vas a ver cómo empujar una puerta que pesa 1000 libras para abrir en vez de simplemente abrirla muy suavemente, que es lo que uno puede hacer con experiencias tempranas adecuadas. El segundo punto es que según comprendamos cómo las experiencias afectan al cerebro, estamos en una mejor posición para hacer dos cosas: identificar lo antes posible a los niños que corren el riesgo de salirse de la trayectoria de desarrollo normal, y segundo, desarrollar intervenciones dirigidas a circuitos específicos en el cerebro. Hay un periodo fundamental, un periodo durante el cual este descuido profundo que ellos han experimentado requiere una intervención y enriquecimiento que tienen que suceder en un cierto periodo de tiempo para que surtan los efectos más potentes. El ingrediente más importante y las experiencias positivas para los niños pequeños son contar con un adulto receptivo o con los adultos que forman parte de la vida del niño, que le ayudan a que su cerebro se entusiasme con el aprendizaje y a mantener el desarrollo de su cerebro. Además de tratar de centrarse en alcanzar a las poblaciones en más riesgo lo antes posible, y eso sería antes del nacimiento. Si tan solo tuviera que centrarme en afrontar las situaciones después del nacimiento, cuando se tiene a un infante o se tiene a un niño pequeño, o en el desarrollo de sistemas de cuidado infantil, donde los clasificamos en cuanto a su calidad, donde proporcionamos los recursos para alentarlos a contratar el mejor personal. Esto no sale barato y requiere una inversión que, si comenzamos con esos sistemas y generamos sistemas de excelencia de entrada y los aplicamos a los individuos que están más en riesgo, allí es donde vamos a obtener la mayor rentabilidad de la inversión. Y que si luego seguimos siendo consistentes de cómo las experiencias dejan su huella en el cerebro, entonces tenemos muchas más probabilidades de tener niños que terminarán siendo ciudadanos de éxito, felices y productivos de la sociedad. Bueno, de esta forma se pone de manifiesto aún más esto que decimos, ¿no? Es necesario que ustedes sean lo más terapéutico posible con los niños desde el momento en que producen el acogimiento, porque tienen que compensar todo esto, tienen ese reto por delante. Y cuanto antes intervengamos los profesionales, antes podremos tener la posibilidad de recuperar a estos niños. Ese es un reto muy importante para los que trabajamos con familias biológicas, porque muchas veces cuando hacemos la retirada de un niño, el niño tiene 8 años. 9 años, y son niños que llevan a lo mejor 5, 6 años, 7 años, 8 años recibiendo daño. Y muchas veces nos dicen, pero ¿por qué ustedes retiraron al niño tan tarde? Y ustedes acogen a un niño y el niño empieza a contar. Y el niño empieza a decir, cuando yo tenía 3 años, cuando yo tenía 4 años, cuando tenía 5 años, y ustedes dicen, pero ¿y los servicios sociales dónde estaban? ¿Dónde vivían esta gente? ¿En qué mundo vivían? Y los servicios sociales soy yo, entre otras muchas cosas. Y una lectura autocrítica que nosotros nos hacemos. ¿Hasta dónde tenemos que trabajar con la familia? ¿Dónde tenemos que parar para que agentes terapéuticos como ustedes ayuden a estos niños? Vamos a ver un poco, muy rápidamente, porque me quedan 5 minutos, ¿qué les pido yo a ustedes? ¿Qué creo yo que ustedes como verdaderas familias resilientes pueden hacer con los niños? Como decimos, el gran antídoto contra este daño, el gran antídoto a este daño es una vinculación segura, un vínculo afectivo de calidad e incondicional. Es decir, es muy importante que ustedes acojan a un niño diciéndole, aquí estoy, yo te voy a querer durante el tiempo que esté contigo incondicionalmente. Incondicionalmente, eso no quiere decir que voy a dejar al niño hacer lo que quiera. Quiere decir que voy a intentar entender y comprender su daño y desde ahí le ayudaré a controlarse. Ustedes tienen que ser una ayuda externa para estos niños. Estos niños no tienen capacidad en este momento para desplegar sus recursos internos. Cuando estos niños vemos que no se controlan, que son externalizantes en su conducta, que son impulsivos, no podemos pensar que estos niños son malos. Podemos pensar que necesitan de un apoyo externo, primero para que puedan reactivar sus mecanismos internos.
A ver, ¿cuántas veces nosotros vamos conduciendo, por lo menos yo, lo reconozco, y veo a un tío que se me cuela y me entran ganas de pegarle un pitillo, comérmelo, y luego intento y digo, Carlos, adulto, no sé qué, controla, porque si no le diría de todo, ¿eh? Estos niños no tienen ese mecanismo. Entonces nosotros tenemos que sustituir ese mecanismo durante un tiempo para que ellos reactiven de nuevo esos mecanismos de control. ¿Ustedes me siguen? Sí. Por eso ustedes se convierten en lo que yo llamo tutores de resiliencia. Esta palabra no me la inventé yo, ¿no? Esta palabra la dice Jorge Barudi, que para mí es un gran profesional de todo este trabajo. Yo creo que los acogedores tienen que ser muy conscientes, creo que lo sois, muy conscientes de la decisión que supone acoger a un niño, o en los casos de la adopción, adoptar a un niño. Supone llevarse su pasado y supone llevarse a un niño con un trauma, tenga o no tenga síntomas. Yo creo que es muy importante, y con esto también doy un toque aquí a mis colegas que trabajan con vosotros, yo creo que es muy importante la formación en parentalidad terapéutica. ¿Qué es formarse como padres terapéuticos? Es que un grupo de profesionales, yo supongo que esto lo hacéis, que un grupo de profesionales os ayude a entender qué es el apego, qué es la resiliencia, qué es el daño psíquico de un niño, qué necesitan estos niños, cuáles van a ser las necesidades que van a tener estos niños para recuperarse. Todo esto es formación, es talleres de padres donde los profesionales se sientan con los padres acogedores y les explican todos estos temas. ¿Vale? Porque muchas veces, por lo menos a mí, me pasa con mi hijo y con mi hija, muchas veces yo, cuando mi hijo tiene una explosión comportamental, que las tiene, cuando tiene un follón de conducta, yo inmediatamente pienso en qué hace este niño, por qué lo hace, pero no me paro a pensar en qué dolor está provocando eso, o qué sufrimiento está provocando eso. Tengo que intentar entender de dónde viene esa explosión comportamental, para luego intentar controlarla. Yo muchas veces, una vez me pasó con mi hija, yo muchas veces reacciono de una manera diferente a cuando mi hijo se comporta mal o mi hija. Unas veces me coge calmado y entonces soy un tipo excelente, un verdadero padre, un ejemplo para la sociedad. Y le digo a mi hija, hombre, cálmate, no sé qué. Y otras veces me coge estresado, pero por favor, hasta que no sé si os pasa a vosotros esto. Entonces, una vez mi hija Paula, que ahora tiene 18 años, que la voy a ver hoy si puedo, me dice, papá, ¿por qué unas veces hago una cosa, respondes de una manera, y otros días hago la misma cosa y te pones hecho una fiera? Y yo no tuve más remedio que permanecer en silencio y decir, pues sí. Es decir, es necesario que nosotros seamos capaces también de entendernos a nosotros mismos y de cómo nosotros podemos modular la vida de los niños en función de nuestras actitudes. Bueno, tenemos que tener expectativas realistas. Esto es lo que hemos hablado antes de la escuela, Tenemos que intentar hacer ver a la escuela que el niño muy probablemente no puede empezar al nivel que se le exigen a todos los niños, porque son niños carenciados. Pásense ustedes 6 años sin ir a la escuela, ¿cómo luego van a tener el nivel al día siguiente? Esto es imposible. Además les digo algo más, el aprendizaje escolar es un acto emocional, no es un acto cognitivo, no es un acto de la cabeza, es un acto del corazón. Aprender, para ser capaz de aprender tenemos que estar relajados, tenemos que tener una activación normal, no podemos estar hiperexcitados. Si ustedes están hiperexcitados no van a aprender. Cuando ustedes están estresados, pónganse a leer. Si son capaces de recordar una página, me lo vienen y me lo cuentan. Imposible. Si yo estoy hiperexcitado no puedo aprender nada. Entonces aprender es un acto emocional. Y estos niños emocionalmente están muy alterados. Entonces primero tenemos que ayudarles a serenarse emocionalmente para que luego puedan aprender. Y fundamental, que ustedes sean empáticos. Si le pedimos a los niños que aprendan lo que es la empatía, lo primero que ustedes tienen que ser empáticos. Ser empático es aceptar al niño siempre. Siempre, aunque se porte mal. ¿Cuántas veces mi hijo, muchas veces yo me enfado con él y me dice, entonces ya no me vas a dar un beso? Y le digo, sí, te voy a dar un beso. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver el afecto con el castigo? No tiene nada que ver. Es decir, yo estoy contigo siempre. Lo que pasa es que esto que hiciste no me gustó. Pero estoy contigo siempre. La empatía también es fundamental en el acogimiento cuando ustedes tienen que relacionarse con los padres biológicos en las visitas. Los niños les necesitan a ustedes. Los niños sienten que la base segura son ustedes. Y cuando van a las visitas, para ellos es un momento de un gran nerviosismo emocional.
Entonces en esos momentos necesitan sentir que ustedes están a su lado, que están con ellos, que lo están apoyando. Supongo que esto lo hacen, claro, pero yo se los cuento de todas maneras. Y la autoridad calmada, esto es fundamental. Es decir, estos niños no pueden recibir más estrés. Tener en cuenta que su familia biológica les trataba a gritos, siempre, o casi siempre. Toda la relación con las familias biológicas de estos niños, que son la mayoría de las veces víctimas de negligencia, son relaciones basadas en la agresividad, en el grito, en la violencia. Entonces ustedes, cada vez que pongan límite con los niños, lo tienen que hacer desde la calma, nunca desde el nerviosismo. Además, yo tenía un amigo terapeuta que siempre me decía lo mismo. Cuando yo me enfadaba con mi hija, le decía, he perdido el control. Y el terapeuta me decía, pues no pierdas el control, porque cuando uno pierde el control se queda suelto. ¿Y sabes quién lo coge? Los niños. Es curioso esto. Pero cuando nosotros perdemos el control, al final quien más poder cogen son los niños. Y son los que entonces se convierten en más luchadores todavía. Y otra cosa importante, cuando hay crisis de convivencia, no tenemos que olvidar que nosotros, los acogedores, somos protagonistas también de esa crisis. Y que tanta ayuda terapéutica puede necesitar un niño como nosotros. Y que en una vida familiar es necesario muchas veces que los niños hagan cambios en sus actitudes, pero nosotros también. Porque si algo no está funcionando bien, algo tenemos que revisar también de nosotros mismos y de nuestros estilos educativos. Bueno, aquí traigo un montón de cosas más que no me da tiempo a ver. Les he traído aquí la portada de 3 libros, por si queréis tomar notas. Son 3 libros que yo creo que son muy interesantes a leer para los padres acogedores. Algunos lo conoceréis. Uno se llama Los buenos tratos a la infancia. Yo lo puedo dejar esto para que lo recojan si quieren, para que tomen nota después. Otro se llama Indómito y entrañable, que habla de la historia de unos acogedores con un niño, con todas las vicisitudes que pasaron durante un montón de años. Y otro que habla de todo esto que yo he contado del apego, que se llama Todo niño viene con un pan bajo el brazo. ¿Los conocéis los libros? Algunos sí, ¿no? Vale, pues para los que no lo han leído y les guste leer, os lo recomiendo. Y nada más, os doy las gracias y os repito que estoy encantadísimo de haber estado con ustedes, que son los verdaderos protagonistas de esto.